Ahí sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos, el cuarto encuentro, hoy estamos con mi compañera, así que es un encuentro bastante especial. Eh, ¿No, Carolina? Sí, hoy vamos a estar en conjunto, bueno, brindando de alguna manera una especie de cierre de lo que fueron los encuentros. Es como un cierre que en realidad la idea es poder eh, retomar o repasar algunas cuestiones que estuvimos trabajando en todos los encuentros anteriores. Así que bueno, también muy contenta de poder acompañar en este encuentro. Buenísimo. Bueno, yo les voy a compartir una pantalla, como hacemos siempre. El PowerPoint que hicimos con Carolina, bueno, es un poquito más chiquitito, porque vamos a darle por ahí como paso a más diálogo, más ida y vuelta con ustedes, consultas, si es que eso le requiere, pero bueno, vamos a intentar que sea como más dialogado, y con algunas actividades que también trajo Carolina, que es la especialista en tecnología, ¿sí? O es la que más sabe, creo. Así que, pero bueno, sí, es un poco el cierre, es un poco como sumar todo lo que venimos haciendo, porque por momentos encontramos algunas justificaciones o fundamentaciones a diversos conceptos, pero bueno, lo que queríamos es que hoy se llevaran algunos ejemplos de cómo hacer eso desde lo tecnológico, ¿no? Porque la verdad que en el servicio penitenciario tenemos muchas posibilidades con la plataforma Moodle y de pronto, si hablamos de lo que es calificar o evaluar como concepto didáctico, si de pronto se llevan alguna, algún programa o algo especial como para poder hacerlo o que se lo facilite, nos parecía que iba a ayudar, que iba a hacer un buen cierre. Así que bueno, yo acá les voy a compartir pantalla. Esperen que quiero... Bueno, no puedo verla. Quiero ponerla bien grande, pero no me estaría respondiendo. Ahí va, me parece. No, ahí va. Bueno, y pasó todo. Hoy tiene vida propia mi computadora. Ahí va. O soy yo con los dedos, no sé. Eh, bueno, este es el cuarto encuentro. Este es el título que le pusimos con Carolina. eh, que bueno, fíjense la pregunta que nos hacíamos ahí, ¿no? ¿Qué nos propone este título con este encuentro? Ahí lo que les proponemos es que como que, a ver, ¿qué les sugiere? ¿Qué piensen? No digo para que respondan ahora exactamente, ¿no? Pero para que vayan como pensando y que podamos establecer un diálogo con ustedes. Esto de las evidencias, ¿no? Ya una evidencia es como que algo que sea tangible, observable, o que se pueda, como que haya un resultado, ¿no? Parecería ser. Y de aprendizaje, que es sesgado, ¿no? El punto. Entonces, esto nos trae como a la reflexión de un poco unificar todo esto que venimos hablando, ¿no? De cuando nosotros hablamos de evidenciar, realmente hablamos de evaluar, pero especialmente de algo que es integral, ¿sí? Donde tenemos que, como que hay dos procesos que van de la mano y que los entendemos como muy relacionados, que son la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, cuando yo hablo de evidencias de aprendizaje, cuando Carolina dice aprendizaje, en realidad tiene que ver con una enseñanza, sobre todo en un sistema educativo formal como el que estamos planteando, ¿no? Y con el concepto fundamentalmente de sistema, donde unas cosas tienen que ver con las otras, ¿no? No lo podemos como apartar. Si yo hablo de un objetivo y después evalúo, no puedo evaluar cualquier cosa, voy a evaluar lo que yo me propongo enseñar, pero para que el otro aprenda. Es decir, es como, es como la suma de la integralidad de las partes de una planificación, casi les diría, ¿sí? Y, y un poco el aula, ¿no? El aula, el laboratorio, el gimnasio, como el microespacio de la enseñanza. Allí pusimos hecho educativo porque es un juego de palabras, es una figura que aparece
en el reglamento de instituciones educativas, es como la obligación, es como algo, la verdad es que como profesores no nos podemos correr. Nosotros estamos en un aula, en un laboratorio, pero como decíamos recién, en un espacio educativo y eso debe suceder. Entonces, para que eso suceda, bueno, hay un montón, un interjuego de componentes que se tienen que dar, que es lo que veníamos un poco hablando, ¿no? Bueno, diagnosticar puntos de partida, trayectorias, eh, después cómo planificamos, cómo ordenamos todo eso, teniendo en cuenta el contexto, con unos grupos sí, con otros no. Y después, de pronto, bueno, cómo vamos evaluando todo esto que sucede. Y llegamos a un poco a esto de, como dice acá, ¿no? La evaluación como garantía, como algo que puede dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y cuando hablo de sucediendo es como un, un verbo gerundio, ¿no? Como que está sucediendo en el momento, porque en realidad no es que enseñamos y a los 3 meses evaluamos, es algo que constantemente deberíamos estar haciendo. Por eso un poco lo llamamos como evidencias de aprendizaje a esto de que, ¿qué está sucediendo del otro lado, ¿no? O qué estoy provocando yo como docente, ¿sí? Eh, ahora, acá hay una pregunta como muy, parecería ser como contradictorio, o como que va de la mano. Eso ustedes nos dirán. Entonces, procesos o resultados, porque ahí sí, en la palabra resultados hay como una historia en la educación donde siempre tenemos que saber qué pasa. ¿Se aprueba, no se aprueba? ¿Se llegó bien, se llegó mal? ¿Cómo llegamos a la meta? Como única cuestión, ¿no? Y acá lo que proponemos, más que la O, fíjense que es la I, es decir, hacer una conjunción, es decir, tanto el proceso como el resultado es importantísimo, ¿sí? Como una tarea fundamental de la planificación, no una sola cuestión. Y esto como pusimos acá al final, ¿no? Esto de evaluar procesos y resultados, sobre todo en un sistema gradual, donde no es solamente evaluar para saber cómo vamos nosotros como profesores o los estudiantes si están aprendiendo, sino que además tenemos que tener evidencias de ellos si están aprendiendo y si aprueban para continuar al año siguiente. Esto es así. La verdad es que no nos podemos correr de eso. Todos nos preocupamos, bueno, sí, aprobaste, no aprobaste, porque hay una cuestión de suerte de apruebo, paso al año siguiente, al curso siguiente, a lo que está sumamente relacionado, ¿no? Entonces, este es un poco el marco que le queremos dar para pensar, bueno, todo esto si sabemos que es muy importante, lo vimos en todos los encuentros, lo trabajaron también con Carolina a la par, pero de pronto, bueno, ¿cómo lo hacemos que eso se haga realidad, se concretice? Porque a veces ustedes pueden tener un curso solo, pero otras veces podemos tener un montón de cursos. Entonces, de pronto, bueno, ¿cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Y estas son un poco unas preguntas disparadoras de lo que nos puede suceder. Nos ha pasado con Carolina que nos hemos encontrado con que algunos profesores dicen estas frases. Fíjense, yo se las leo como para guiarnos. Dice, pero si tomo examen o tomo una prueba, pierdo la clase o lo que iba a enseñar. Parecería ser que el examen interrumpe el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Después acá dice, bueno, tengo muchos cursos. ¿Cómo hago para el seguimiento o para la evaluación del proceso? ¿No? Y por último, dice, desaprobaron el 80% de estudiantes del curso. Nadie estudia. ¿Qué temas, no? Ahí, vamos a quedarnos un poco ahí, esto del examen. ¿Qué sugieren estas cosas? ¿Qué se les ocurre cuando hablamos en estos términos? ¿Qué les parece? Bueno. Nosotros tenemos muchas cosas para contarles, pero Jorgelina levantó la mano. Bien, Jorgelina. Sí, Maite. Nada, que me parece que responde a un modelo pedagógico más tradicional, ¿no? De la evaluación como resultado y nada más, digamos. Nada tiene que ver con estos nuevos paradigmas. El acento está puesto en que el estudiante no entendió, no aprendió, ¿no?
no puesta la mirada también en qué fue lo que pasó, no, o esto, ¿no? De depositar en el otro el fracaso y no poder pensarse en qué pasó durante todo el año. Me parece que tiene que ver con eso, con una mirada mucho más tradicional de la educación bueno, que es con lo que estamos peleando un poco, ¿no? De poder construir otras formas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Me parece que ahí está el O, quedó en un solo lado y no está el I, que Sí, incluye también el rol del docente, del profesor, en relación también a cómo fue ese proceso y qué lugar ocupó él también en ese proceso. bien. Sí, 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 claramente, es como un enfoque bien, bien tradicional. Sí, Marisa. Por mi parte, yo lo que creo es que el enfoque tiene que darse también respecto de nosotros como personas que aprenden tanto del momento de evaluar, cuando no hacemos las cosas bien, cuando no somos claros, y también esto de ver, analizar el grupo con el que nos encontramos año a año para ver qué es lo que se adecua más para ese grupo y qué le queremos transmitir. En mi caso, yo siempre fui de dar muchas cosas para leer. Este año, y teniendo muy presente lo que dijiste en la primera clase, Maite, lo que me propuse es, bueno, tengo un grupo de chicos súper jóvenes que salen de la secundaria, que están más con el celular que lo que pueden estar con un texto. Voy a tratar de achicar al máximo los encuentros que no son por Zoom, en lo que es lectura, y empecé a mandarles videos. Y les mandé videos hasta la clase pasada de 1 hora. Y me funcionó muy bien. Justo se lo había compartido a otra profesora, porque le digo, me miraron más el video de 1 hora que en vez de leerme textos cortos. Yo lo que acordé un poco con mis alumnos en la última clase es, voy a tratar de mandarles más videos o cosas para que interactúen y no tanto de una lectura que le va a llevar mucho más tiempo. Y la verdad es que está funcionando, a mí está funcionando Qué bárbaro, bueno, como nunca. qué bueno lo que decís, porque es un poco los puntos de partida, ¿no? Y esto de dónde tomás lo que les gusta, lo que por ahí más pueden funcionar, como vos muy bien decías. Probablemente después, bueno, vayas pasando progresivamente, o vos o el año que viene, los próximos profesores, ¿sí? Porque este concepto de trayectoria tiene que ver con esto. No es que terminan con vos, esto continúa. Entonces, bueno, un primer año me imagino que tendrás, Marisa. Eh, Claro, sí, 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 es verdad que hoy está todo el mundo con el celular. Hay mucha pantalla, mucha. Entonces, se dificulta la lectura en todos. Les puedo asegurar que no es solo en los jóvenes, en los estudiantes, nos pasa también a nosotros, en líneas generales digo, ¿eh? Así que bueno, súper interesante esto que vos planteás. Está bien. Y tiene que ver bueno, trabajar una evaluación diagnóstica, si se quiere. Así que fíjense que esto, como decía Jorgelina al principio, esto de lo tradicional, que es real, ¿no? La evaluación no se deja para el final. Por eso insistimos tanto en un tercero y en un cuarto encuentro, en algunas tablas, y sobre todo en el cuarto encuentro, en unificar entre Carolina y yo estas cuestiones. Un poco arranco yo con la fundamentación y luego con Carolina, bueno, por supuesto viene la herramienta, para que también tengan otras posibilidades para trabajar con ellos, ¿sí? Y además, para que ustedes registren estas evaluaciones, porque a veces también lo dificultoso es eso, bueno, muy bien, yo voy a evaluar el proceso, que es la evaluación formativa, muy bien, perfecto. Esto de los videos, bueno, a ver cómo lo trabajan. El tema, cómo registrar y que no se nos vaya la vida en eso, porque la realidad es que no tenemos tanto tiempo, ¿sí? Nunca hubo demasiado tiempo. Los que vivimos de la educación y de dar clase y de estar permanentemente con esto, es algo desafiante, nos gusta, nos apasiona, pero el tiempo también es exiguo. Entonces, ¿cómo hacer algo que nos sirva a nosotros y que les sirva a ellos? En definitiva, el hecho educativo, ¿no? Es un poco esto que estaban planteando. Por eso
Eh, esperen que paso la... No sé qué le pasa a mi computadora hoy. ¿Puedo pasar a la otra? Está medio loquita. Bueno, ahora ya se acomodará, no voy a seguir pasando el cursor, no puedo pasar la página, si no dejo de compartir y lo vuelvo a poner. Esperen, a ver, un intento más. Ahí está. Lo que venía a continuación como digamos, hilvanar un poco todas estas ideas, ¿no? Esto de que claramente esto se dijo, esto es bien tradicional, pero lo que queremos que quede bien en claro, que calificar es parte de la evaluación. Esto ya lo venimos diciendo, ¿sí? Y que se lleva adelante durante todo el proceso de aprendizaje. Por eso lo que nos interesa hoy es que se lleven algunas pautas de cómo hacerlo desde una manera tecnológica. Es decir, puedo tener mi cuaderno, mi libreta, mi agenda, mi papel. La verdad que está bueno no abandonarlo. Uno no dice abandonar absolutamente eso. Pero bueno, de pronto, cómo hacer algunas actividades con ellos o cómo registrar algunas cuestiones desde lo tecnológico, ¿no? Desde lo informático, cómo poder hacerlo. Sí, perdón Maite que te interrumpa. Yo Sí, en ese sentido, recién mientras la compañera compartía esta noticia, ¿no? De que cambiando el recurso y utilizando videos y otros lenguajes que quizás son más familiares para los jóvenes que hoy están cursando un primer año, eh, digo, en esta expresión que menciona de me está funcionando, hay un relevamiento de que vieron el video y de que algo de esa información eh, están poniendo en juego en alguna actividad, ¿no? En ese sentido es que apuntamos a esta idea de construir esa evidencia y de alguna manera organizar nuestro seguimiento en el caso bueno, de tener muchos grupos y de poder tener presente, bueno, cuál es el sentido de que vean ese video, qué tipo de actividad puedo proponer para ver si realmente lo que vieron en ese video entendieron a lo que apuntaba en términos pedagógicos ese visionado, digamos, y cómo puedo hacer para registrarlo de manera sencilla, ¿no? Que, como decía Maite, que no se me vaya mucho tiempo en esa construcción de ese registro, sobre todo cuando uno tiene una materia cuatrimestral y ni hablar si es anual, ¿no? En donde, como decía antes, podemos tener muchos estudiantes y mucho tiempo. Nosotros generalmente lo que hacemos en todo lo que es cursos mediados con tecnologías, en donde hay instancias asincrónicas, en donde ellos pueden ver el video o pueden leer o pueden hacer eh, distintos tipos de lecturas o visionados, eh, y luego una actividad con ese video es ir como armando una tabla, ¿sí? Como si fuera una tabla de Excel en Drive, y vamos como una rúbrica como completando, ¿sí? Si fuimos de alguna manera relevando qué sucedió con esa actividad. Si hubo una a veces, si los grupos son muy masivos, se pueden pedir entregas grupales como para también ir haciendo una devolución, pero no individual porque nos lleva mucho tiempo, sí de manera grupal, y uno ahí puede ir registrando, ¿no? Capaz que con un tilde, ni siquiera es que tenés que escribir mucho en la tabla, ¿sí? Excel te da la posibilidad de poner una celda o de hacer un tilde y vas completando si esa actividad fue entregada, si cumple con el criterio establecido y ya está. No es que tenés que redactar demasiado, pero a vos te sirve, por ejemplo, a fin del cuatrimestre, ver, bueno, vio el video, entregó la actividad, no sé, vio otra propuesta que realizaste, y así vas viendo todas las actividades que se van entregando hasta el cierre, ¿sí? Digamos, de la materia sí, del tema que vos quieras de alguna manera calificar o cerrar, ¿sí?
En ese sentido uno puede ver como el proceso intermedio, ¿sí? Justamente el proceso de aprendizaje durante la cursada y las interacciones que hubo con distintos tipos de recursos y actividades. En Moodle eso te aparece como muy separado, el recurso por un lado y la actividad por otro, ¿no? Y a su vez te permite ver como el todo, el recorrido del alumno, ¿no? Como, bueno, qué pudo hacer y cómo llega al cierre de la asignatura. En caso de que esos trabajos no hayan sido entregados o no hayan, el contenido no haya sido aprendido, uno puede en el medio ir como señalando, mirá, esta actividad no la pudiste presentar o bueno, no sé, o este grupo no pudo trabajar en profundidad tal tema. Digo, uno va teniendo ese registro en algún punto, ¿sí? Por eso sé que es un trabajo como detallado, pero hay herramientas que son sencillas, ¿no? Que no es que tenemos que, como decía antes, completar con texto cada una de las casillas, sino que a veces es solamente hacer un clic en una celda y vamos por otra actividad. Y ya eso a vos te permite tener el seguimiento de quiénes entregaron, quiénes de alguna manera pudieron, o en un Zoom, por ejemplo, exponer una idea sobre el video, ¿sí? Y capaz que lo estás haciendo en el mismo momento que estás hablando. Bueno, no sé si fui muy clara, pero digo, a lo que voy es que está bueno poder identificar en nuestras propias prácticas esos momentos en donde yo construyo esa evidencia, digamos. ¿Cómo hago para darme cuenta que ese contenido fue aprendido? ¿Sí? Y ahí es donde uno puede registrar eh, esto, o a veces, incluso a veces tenemos criterios personales. Lo que antes se ponían como puntitos, ¿no? En la hoja, en la secundaria, puede ser, no sé, un bien regular, poner en una celda y después uno eso lo va siguiendo a lo largo de la cursada. Eh, Claro. por lo menos a mí me sirve un montón para poder tomar decisiones en el camino, ¿sí? Antes de llegar a la instancia final, en donde quizás no entregó ningún trabajo o todo lo que entregó, lo entregó, pero lo entregó regular. No es lo mismo para un estudiante que entregue todo, pero que entrega regular, al que no entregó nunca nada o que no participó nunca en ninguna actividad. Uno eso lo puede tener registrado y te permite como ser muy concreto, ¿no? En decirle, bueno, mira, esto lo hiciste, esto no lo hiciste, no lo presentaste. Lo que tiene la tecnología que te deja registro de todo. Entonces creo que ahí también nos tenemos que apoyar en eso. Perdón, que me reextendí. No, está bien, Carolina. Fernanda, Sí, la escuchaba a Caro y yo llevo registros similares, pero en papel impreso. Y, pero bueno, en general, bueno, la gente de la escuela de cadetes cuando nos brinda el listado de alumnos de la comisión, lo que hago es imprimirla y voy marcando así con tildes, el tema de la clase, quién entregó, quién asistió, etcétera. Una mezcla como de libro de temas y libro de asistencia, bueno, pero registro personal de seguimiento de clase, ¿no? Pero me ha pasado que a veces no lo tenía a mano, porque lo dejé en una carpeta en casa, bueno. Y claro, digo, la tecnología se registra todo muy fácilmente y voy a tomar y implementarlo en el Drive, que está bueno y lo tenemos todo el tiempo ahí bueno, en línea, al alcance de la mano en el celu, ¿no? Digo, eh, está bueno. claro. Gracias. No, por favor. María, Sí, lo hablamos con Caro la clase anterior, pero yo me tomé por costumbre organizar, cuando quiero trabajar con algún recurso, organizarlo como tarea. Aun cuando sea sencillo, eso deja el registro de la calificación y si la tarea es muy sencilla, lo que suelo hacer, como Fernanda también tengo en la lista que nos mandan, voy poniendo puntitos y estrellitas y cositas, pero lo que suelo hacer es, si la tarea era muy sencilla, o sea, no iba a requerir de una devolución específica o era un trabajo de investigación o lo que sea, me armo unas devoluciones con el que estuvo muy bien, o sea, 3 devoluciones, si era sencilla, y las voy copiando cuando de todas las tareas. O sea, antes por ahí, si ponía el enlace de un video y ponía en la plataforma misma la actividad,
que antes también lo hacía, ahora eso mismo lo armo como la opción tarea, o sea, cargo ahí el recurso, que también lo permite, la opción tarea permite cargar todo, desde video, texto, lo que fuere. Organizo ahí el recurso, la actividad, desde la más sencilla hasta la más compleja, y todo queda registrado en la planilla que después podés descargar, y a su vez ellos van siguiendo en la opción calificaciones, no por la calificación, porque muchas veces ni siquiera es numérica, pero van siguiendo qué actividades que iban eventualmente a tener una calificación o una devolución hicieron o no hicieron. O sea, a mí esa opción de tarea me organiza muchísimo, como una herramienta más, además de la planillita que después siempre tengo ahí como impresa. Qué bueno. No, igual el híbrido creo que a todos nos viene bien y no está mal eso. Tener el sustento de papel está buenísimo. Esas como escalas, puntito, rayita, color, qué sé yo, hasta con los correos uno dice, el rojo lo dejo con puntito, estrellita roja porque lo tengo que resolver. Lo dejo en verde porque ya lo tengo resuelto. O sea, son cosas que a uno le sirven, pero lo importante también en eso es cómo a principio de año tenemos criterios claros nosotros y también se los explicamos a los estudiantes, porque si a ellos les decimos que participar en clase es un aspecto importante a tener en cuenta porque nos interesa como docentes escuchar no siempre a los mismos, vieron que siempre hay gente que tiene más facilidad de palabra. Entonces, bueno, que eso se vaya rotando, permitir actividades que todos, que yo por ahí le pongo un puntito al que participó, y que tengo esa posibilidad, ¿no? De informar al principio del proceso educativo qué cosas vamos a evaluar, ¿sí? Y después, por supuesto, bueno, tenerlo en cuenta cómo lo registro, porque todos los que damos clase, dimos clase y seguimos dando clase, es un desafío esto de registrar, no es no es algo simple, no es que sea dificultoso, pero no es algo tan simple, ¿sí? Y en realidad puedo estar evaluando, ¿sí? Ellos también pueden ir evaluando su propia actividad, pero a su vez están aprendiendo. No es que una cosa invalida la otra. Y si eso podemos registrarlo de una manera simple, lo podemos hacer en forma cotidiana. No les digo todas las clases, porque la verdad, seamos sinceros, no estamos evaluando cada minuto y cada clase, no. Pero por supuesto que hay una evaluación formativa que me permite decir, bueno, a ver, ¿me están entendiendo? Les hago una pregunta orientativa. Si veo que nadie me responde o me responden cualquier cosa, bueno, eso también es una evaluación. Por ahí a lo que apuntábamos hoy específicamente es retomar todo lo que venimos hablando y de alguna forma, bueno, dar algunos tips, diríamos, de cómo hacerlo, que ya ustedes lo están contando porque de hecho lo están haciendo, sí, obvio. Esto del papel, esto de la plataforma, o esto que están comentando cada uno. Pero esa es un poco la idea, ¿sí? Sí, y también hay actividades que se pueden proponer en Moodle o en alguna herramienta digital, que la actividad en sí misma te queda registro. Que eso también está bueno, porque es como la misma actividad es la evidencia, digamos, del proceso de aprendizaje. No sé, pienso, por ejemplo, en un foro de debate en donde se presenta alguna temática o alguna problemática a analizar y tengan que presentar distintas alternativas. Uno puede después tener una planilla de seguimiento y ver quiénes participaron o si participaron o no del foro, pero independientemente de esa planilla, el foro en sí mismo te queda un registro, porque eso incluso se puede hasta descargar. Entonces vos podés como retomar en otro momento de rever, digamos, ese comentario, que por ahí en una clase presencial es el que más levanta la mano o el que más toma la palabra, ¿no? Que si no estás atento en el momento a prestar atención eh, de esa dinámica de comunicación en la clase, quizás se te pierde, ¿no? Y el foro, por ejemplo, es una herramienta en donde queda todo escrito, todo registrado, escrito por audio, como sea que se invite a participar. Pero creo que también en ese sentido es una buena herramienta de registro, digamos, la propia propuesta y contar con esa información para el momento que nosotros querramos, ¿sí? No solo en términos de acreditación de saberes, sino también, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, a mí por lo menos en otros cursos, en donde tenía perfiles profesionales muy diversos,
el foro de presentación era un foro para mí súper clave, porque yo ahí podía ver los perfiles profesionales de mis estudiantes, y ahí podía hacer una evaluación diagnóstica, y no necesariamente en la planilla de seguimiento iba a poner todo lo que estaba en ese foro, ¿no? Porque era un montón de información. Pero a mí sí me permitía como pensar en grupos, ¿no? de trabajo y desde dónde poder acompañar esos perfiles profesionales. Y ya les digo, capaz que estaba a mitad de cursado y podía volver a ese foro y ver, a ver, este estudiante qué profesión tenía, y podía volver a ese foro en otro momento. Que también digo, eso está bueno como información clave del tipo de actividad que proponemos y que podemos volver a retomarlo, digamos. Sí, sí, tal cual. Y esto de las evidencias de aprendizaje, o esto del registro de los saberes, ¿no? De si aprendieron o no aprendieron, también es importante como hacer hincapié en la planificación. A ver, termino, qué sé yo, una unidad didáctica, o es un tema que me va a tomar 3 clases para darlo. Bueno, a ver, ahí preparo una actividad clave que va a ser una evidencia, no solo para nosotros, sino también puede ser para ellos. Esto que contaba uno de ustedes, esto de las devoluciones, a veces podemos hacer devoluciones generales, a ver cómo interpretan ellos, dónde están ubicados en su desarrollo de la tarea, ¿no? Si estuvieron, bueno, más cerca de la que está bien o no tan bien, y bueno, y plantear eso, ¿no? Una evaluación por ahí concreta, por ejemplo, con una escala numérica, qué sé yo, cada tanto. Entonces, eso también está dado en la planificación, una materia anual, y bueno, capaz que cada 3 semanas o 4 puede haber algo concreto, ¿no? Algo donde uno podría decir el examen o la prueba, porque mucha gente dice, profe, ¿vos no tomás examen? Porque es una pregunta bastante recurrente, como si fuese la única manera, ¿no? Cuando en realidad es todo lo que venimos hablando, hay tareas, hay actividades, no tiene que ser el examen múltiple choice, o con opciones múltiples, como que es el examen del año, del trimestre. Y con eso, ¿aprobaste? Zafaste. ¿Desaprobaste? Uy, no, estoy mal con esta materia. O sea, tratar de salir un poco de eso. Para salir de eso hay que planificar diferente y hacerles entender a ellos lo que es la calificación de la evaluación. Y fundamentalmente esto que dice acá, esto no es solo aprobar, sino también aprender, a ver qué pudieron aprender, ¿no? Entonces eso, la verdad es que depende de nosotros, exclusivamente de nosotros, cómo lo planteamos y cómo se lo hacemos notar a ellos. Y estas actividades, cómo se registran. Por eso decimos, ni el examen histórico de 1 por cuatrimestre, ni todas las clases estoy tomando el examen o evaluando, porque no es real, no es real, ¿sí? Sí, por ahí podemos tener un termómetro de cómo está la clase, de qué está pasando ese día hoy. Estoy evaluando, sí, concretamente, constantemente. Nosotros acá podemos estar diciendo, cortamos el Zoom y decimos, che, mira, el grupo estaba así, pasó así. Hay una evaluación del momento, pero de esas donde yo necesito registrar, de acuerdo a los criterios que yo planteé en marzo, si es que empezamos un proceso de marzo a diciembre, bueno, ahí me planteo, bueno, cada 2 o 3 clases, una actividad desafiante que por ahí les lleva quizás 2 clases también. Entonces, bueno, eso también se elabora, se lleva adelante y no es como decían las frases al principio, porque estoy evaluando, estoy perdiendo la clase. La realidad es que se comporta como parte de ese proceso, la cuento. Si tengo 20 clases al año, bueno, ¿cuáles van a estar destinadas a esa actividad específica, ¿no? Y que no se sienta como que se pierde ni nosotros ni los estudiantes, obviamente. A ver. Bueno, está muy rebelde mi pantalla, no pasa ahí. Tienen que comparto nuevamente. Igual quedan muy poquitas nada más. Igual cuando lo volvés a abrir, viste que engancha. Sí, sí, está re loca. Empieza el manual. Y esta es la pregunta del enganche, el puente con Carolina. A ver si lo puedo abrir. Ahí, acá. Porque parecería ser que uno cuando dice no, la tecnología, hoy no me hablen de la tecnología,
a mí déjame el papel, van hablando y yo voy anotando como la licencia, que no está mal. Yo, insisto, yo No, también no, tengo no. mi cuaderno infaltable, pero cómo esto de pronto nos puede ayudar y que no sea ni lo único el papel, ni lo único lo tecnológico, como si fuésemos los modernos. Podemos ser muy tradicionales con una computadora también. Eh, así Sí, que, sí, ni hablar. Sí es cierto que muchas veces puede pasar que, por ejemplo, en este tipo de seguimiento, uno puede, por ejemplo, bueno, me ha pasado en distintos cursos, que uno puede pensar una secuencia, una planificación de cómo abordar determinadas temáticas con distintos recursos, pensar y diseñar actividades puntuales para evaluar cómo vienen con esos contenidos y después pensar una actividad más integradora de las entregas de las distintas actividades más pequeñas que ya se habían pedido y que algunos estudiantes me entregaran solamente la final. Con esta mirada de lo que mencionabas antes, Maite, ¿no? Como, bueno, la que vale es la del final. claro, Y ahí yo tenía el registro de, che, pero no entregaste ninguna de todas las anteriores. ¿Qué pasó? Porque la idea es que vos llegues a esta final con un proceso. O sea, cómo ahora o sea, se espera que la entrega esa dé cuenta, digamos, de que uno fue progresivamente aprendiendo distintas cuestiones. Em, y eso, si no lo tenés registrado, muchas veces no, en la cantidad de información y de idas y vueltas que puede haber en lo virtual, se te pierde. Em, Así que también me parece importante eso, que te quede el registro de cómo venís, cómo viene cada trayectoria, o incluso cuando se acreditan o no, que esto también digo es otra de las funciones, como bien decías al principio, eh, que si bien podemos tensionar, ¿no? Como la única función, ¿no? Que no es a lo que apuntamos, pero es cierto que hay algo de la acreditación y del aprobar o no aprobar que se juega, ¿no? En la formación de los estudiantes y te queda registro también de eso, de que si aprobaron o no aprobaron, y bueno, y en algún caso que reclamen alguna nota, te puede pasar que lo tengas en una tarea, en una planilla de seguimiento, o bien cuando, me ha pasado en otras instancias, cuando, no sé si es en el caso puntual de estas cursadas, pero cuando me ha tocado trabajar con otras comisiones en conjunto, ¿no? Como, bueno, la mitad del curso era de una parte de una comisión y la otra de otra, pero estábamos en la misma aula. Entonces, bueno, también cómo eso podía, eh, compartíamos la planilla de seguimiento con mis colegas y eso también era más sencillo, porque podíamos ir viendo cómo iban entregando todos. Eh, Eso por un lado. Y después también esto que decía de pensar o diseñar intencionalmente, en términos pedagógicos y didácticos, el tipo de actividad que vamos a pedir. ¿Sí? Un poco lo que hablábamos en el otro encuentro con María, que yo les decía que eh, las tareas en Moodle te dejan un registro en una planilla de Excel. O sea que eso ya te genera un propio reporte. Eso Moodle lo hace automático, ni siquiera lo tienen que hacer ustedes, se lo hace solo. Una vez que termine el cuatrimestre o el trimestre o el curso, uno puede ir a reportes y te arroja la información de si participó en el foro, si entregó las tareas. Aparece todo como todas las actividades que haya realizado ese estudiante. Eso por un lado, pero la realidad es que lo que también debatíamos un poco en el encuentro pasado es esto de la importancia de ofrecer una devolución cualitativa a cada una de las tareas que pedimos. Entonces, si pedimos muchas tareas, es muy difícil también en términos de tiempo de ofrecer una devolución cualitativa, ¿no? Nada, para poder abordar esa actividad o ese proceso de aprendizaje. Eh, Cuando uno tiene quizás pocos cursos o pocos estudiantes, por ahí lo puede hacer, pero cuando tenés muchos, es una práctica un poco compleja. En ese sentido, la sugerencia era combinar distintos tipos de actividades, ¿sí? Algunas pueden ser tareas y otras pueden ser otro tipo de actividad.
Eso es como cada uno se siente más cómodo y como a cada uno le resulta más práctico, porque como te arroja el reporte también, eso en algún punto te soluciona también la otra parte de seguimiento, ¿sí? Si bien es como que te lleva tiempo de abordar toda la parte de evolución, ya te deja el reporte hecho. Pero bueno, son como estilos y decisiones didácticas a la hora de pensar esa secuencia y saber que estas herramientas están disponibles de esa manera y bueno, cada uno hace el uso en el cual se siente cómodo también, ¿no? Un poco lo que decías, uno puede combinar, usar estas herramientas y a la vez también seguir con el registro en papel, porque como necesito tener ese soporte a la hora de estar frente a un Zoom o lo que fuere, ¿no? Sí, ahí María está levantando la mano. Sí, un comentario muy cortito porque no quiero interrumpirte. Parezco fanática de esto, pero el reporte, porque yo lo encontré como muchas utilidades. El reporte, que no es solamente de las tareas, sino de los cuestionarios, de las De participaciones, todo. ese reporte que aparece en calificaciones, que es efectivamente un Excel, también lo que permite, que yo lo hago cada tanto tiempo, mi materia es anual. Entonces, por lo menos cada 2 meses más o menos, o un poquito antes, lo que permite es seleccionar a quienes no entregaron, ¿sí? Mm. Cualquiera sea las actividades, y mandarles un mensaje. Ay, qué bueno. El mensaje es individual, o sea, el mensaje va por el sistema de mensajería de la plataforma, entonces uno escribe el mensaje para hacerlo más sencillo, para no hacerlo uno por uno, pero es fantástico porque lo vas seleccionando y mandas el mensaje que va a llegar a la casilla de cada uno y una de las estudiantes, recordándole que hay determinadas tareas, cuestionarios, actividades, participaciones que no cumplió o no entregó y si tiene algún inconveniente, o sea, permite hacer ese seguimiento que lo viven de manera más personalizada porque el mensaje le llega a cada uno de los estudiantes, pero uno lo puede hacer rápidamente porque es simplemente cliquear, digamos, en cada estudiante que registra algo que no está completo, por ejemplo. O sea, cuando yo descubrí eso fue como fantástico, porque antes lo Revelador. hacía, claro, antes lo hacía mensaje por mensaje y era imposible, o sea, lo tenía que hacer con mucho, digamos, con mucho más tiempo. Ahora es un segundo, es chequear en la planilla quiénes no están y eso también permite ver si es una sola actividad o ya hay una cuestión más compleja que requiere sí un seguimiento más específico si hay muchas Claro. actividades que se propusieron y no hubo participación. Pero es simplemente cliquear ahí y mandar mensaje. Está buenísima esa opción. No, no, buenísimo. Aparte, importante también, cuando entendemos el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, yo no le puedo decir a un estudiante, faltando 5 días para el cierre del, no sé, del primer corte, no, no me entregaste esto, lo otro, o sea, cuando ya no tiene tiempo de nada. Lo bueno es esto, ¿no? Cuando vos estás Claro, viendo. eso iba a decir que en lo virtual es súper importante tener presente que la comunicación con nuestros estudiantes es clave. Claro, En el momento que ofrezco la devolución, no por el mero hecho de decir que esto de que aprueba o no aprueba, sino porque ellos sepan que hay alguien del otro lado que los está leyendo, o que está prestando atención a cómo van, porque no te ven, sino hasta que no tenés el Zoom otra vez o hasta que no hay una nueva actividad o una nueva clase, lo que fuera, no hay contacto con la materia. Lo que sucedería en una clase presencial es que uno puede ir viendo, bueno, cómo van, si están trabajando, si están haciendo otra cosa, que, no sé, desde las caras que tienen hasta, no sé, uno va prestando atención a distintas situaciones. En lo virtual eso no lo tenemos, entonces lo tenemos que reconstruir desde otro lugar. Y es clave no perder la comunicación, sobre todo cuando pedimos actividades. Em, en ese sentido, de si pedimos para una fecha y sabemos que se pasó la fecha y no entregaron, lo que sea, bueno, ofrecer otra fecha y ofrecer o señalar una devolución general en qué cuestiones quizás haya que seguir trabajando para la próxima temática, ¿sí? Más allá de que cada uno sabe si lo entregó o no lo entregó o cuáles fueron sus debilidades, ¿no? En sus entregas, pero sí esa información es clave para que ellos sepan que hay alguien del otro lado que está mirando claro. esa actividad que se solicitó.
Sí, Jorgelina. Sí, incluso me sumo a lo que dice María, la plataforma te da la posibilidad de ampliar los plazos y también queda registro de todos los plazos que uno fue ampliando en función de estos avisos también, ¿no? Para que no se dilate tanto la entrega de los alumnos. Eso está buenísimo. Qué bueno, sí, sí. Sobre todo cuando a mí a veces me pasa que me preguntan, pero ¿usted dio tal plazo y no lo entregué? ¿Lo entrego igual, aunque sea tarde? Entonces, bueno, ahí está cuando también a uno a principio de año les aclara que la entrega es obligatoria. Hay una fecha, entonces, bueno, se evalúa y se califica la puntualidad y después también la confección del trabajo, como que son las dos cosas. Pero bueno, muchas veces uno no lo marca eso, no se comprende, entonces dice, no, yo ya no lo entregué porque ya se pasó la fecha límite, y bueno, está bueno esto de la plataforma, pero también uno, como profesor, marcar puntualmente, no demos por obvio cuestiones que no, el resto no lo tiene así tan claro. Hay que ser muy específico en todo esto. Digo porque, o sea, estamos viendo herramientas tecnológicas, pero también esas herramientas las diseñamos nosotros. Nosotros ponemos las ideas en marcha. Y lo que no queda claro, por más excelente plataforma, y todo esto que ustedes están sumando, que es muy bueno, es excelente, pero bueno, el diseño y el objetivo claro lo ponemos nosotros al principio y lo vamos reformulando, pero es el docente quien elabora esto, ¿sí? Y es un poco los responsables. Por eso aclaré, esto es una pavada lo que les aclaro, algo bastante simple, pero pasa esto, en entregar en tiempo y forma. ¿Qué significa? Significan las dos cosas, ¿sí? Entonces después probablemente haya una baja de la calificación en el tiempo de entrega, pero Sí, bueno. tal cual. Ah, me acuerdo en uno de los cursos que estuvimos dando, uno de los estudiantes me decía, bueno, pero nosotros en el ámbito en el que trabajamos no podemos no cumplir con los plazos. Es algo a formar también en nuestros estudiantes que cumplan, que es una responsabilidad. Entonces, bueno, digo, bueno, vos podés ofrecer otra, digo, que entreguen, pero sabiendo que el criterio era que entregues en tiempo. Si no entregaste en Claro. tiempo, tendrás un punto menos o 2 puntos menos según el criterio que uno asuma respecto de ese no cumplimiento de ese ítem. Eh, pero sí tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, con ser claro en los criterios de evaluación y de cumplirlos, ¿sí? Porque no es que no da lo mismo el que entregó 2 semanas después porque tuvo más tiempo también. La realidad es esa, es injusto para el que entregó antes. Claro, Entonces, bueno, me parece que en ese sentido eh, es lo que decías, Maite, ¿no? Ser claros en los criterios sí. y también que esos criterios sean claros y comunicables, ¿no? Que hayan sido informados para que ellos sepan que pueden entregar, pero bueno, su calificación va a tener en su calificación va a tener una incidencia, o en su devolución va a tener una incidencia que entreguen 2 semanas más tarde. Sí, sí, no el temor de calificar, porque también Mm, se ha demonizado sí, mucho esto de la nota, pero es mm, necesaria. Y también es justicia de una escala de 1 a 10, bueno, perfecto. ¿Cuánto vale cada cosa y cada ítem y cada criterio? Entonces, quien no cumplió con eso, claramente se le baja en esa puntuación. Entonces, es tan absurdo sí. quien... Incluso para nosotros mismos es más sencillo tenerlo definido de antemano, porque digo, es como, o sea, poder hacerlo comunicable y después nosotros tener esa grilla de criterios con esta escala que estamos mencionando, te permite corregir incluso más rápido. O sea, es como que ya podés, Total. teniendo claro los criterios, ver cómo está ese trabajo y en función de los criterios ir viendo el puntaje que ese trabajo tiene o que ese trabajo cumple. Es como que uno ya afina el ojo en función de esos criterios. Por eso hay un poco en forma de picardía esa pregunta del proceso o del producto. En realidad, las dos cosas son importantes, pero no demonizar, porque no queremos siempre esta cosa formativa, bueno, estuvo bien, no estuvo tan bien. Hay que precisar, en algún momento hay que precisar y también hay que calificar. Y esto es indudable. Por eso también marcaba eso, que es algo bastante recurrente, esto de las entregas en tiempo y forma, bueno, y ser muy claro con esa cuestión. O sea, en algún momento uno a rajatabla va a decir, bueno,
es esto. O inclusive también trabajar estas devoluciones para que haya una coevaluación, es decir, que entre compañeros puedan corregirse, ¿sí? Unos a otros. Y a su vez, bueno, nosotros evaluarlos a ambos, ¿no? Al que lo hizo y al que está corrigiendo la tarea del compañero. ¿Cómo hace la devolución? Hay infinidad de situaciones, ¿no? Podríamos estar mucho tiempo hablando de recetas, y no es la idea, justamente. Por eso hablamos de cuestiones más generales, de lo que nos plantea esto de la evaluación, y dentro de la evaluación la calificación, como parte de todo un proceso, tanto de enseñanza como aprendizaje. En esto insistimos muchísimo porque tradicionalmente en el sistema educativo, no solo en Argentina, en el mundo, siempre se evalúa al final. Nosotros estamos planteando como nuevo paradigma, un poco como decía hoy una de las compañeras, de que sea esto de proceso constantemente, pero esto que no invalide, que en un momento decimos, bueno, a ver, yo les voy a tomar un examen, va a ir con una calificación determinada, o sea, decirlo, esto no es ser tradicional, para nada, no, de ninguna manera. Uno puede de esa forma, bueno, explicarles cómo van a ser evaluados y ahí concretamente hacer una devolución y bueno, ni que hablar con esta ayuda de esta plataforma que es fantástica, ¿no? Como contaba la compañera, que seleccionaba y mandaba uno genérico con el cuidado, porque uno parece simple, sobre el cuidado de la singularidad. No es que mando uno y aparece toda la lista. O sea, yo me encuentro ahí y también encuentro a mis compañeros que están ahí. Y no es que sea un secreto de Estado, pero me parece que hay que ser cuidadoso con el sentido de la oportunidad, como les decía la otra vez cuando hablábamos de evaluación, cuando uno tiene que devolver y explicar, ¿no? Las felicitaciones en público, las críticas en privado, como se dice. Entonces, eso también hace a que uno cuide al otro y que no lo haga sentir mal, porque el error históricamente estuvo como muy desaforado en la clase. En cambio, nosotros lo que queremos o tratamos de entender es que el error, bueno, es parte del aprendizaje, tomarlo como un punto de intervención para continuar. Y si, bueno, y no lo entregaste, bueno, tenés otro plazo, pero no porque me hago la buena, porque también se le puede plantear a principio de año. Hay plazos, ¿no? De entregas, dando por entendido que no es que partimos del que no quiero, es vago o no le importa, como decía una de las frases hoy. El 80% desaprobó, nadie estudió. Y yo no sé si es una hipótesis muy real, ¿sí? Uno podría también preguntarse, ¿no? Bueno, a ver qué está pasando del lado nuestro como profesores. ¿Qué sucede con el grado de complejidad o con el grado de, de incentivo, ¿no? Hoy la profesora contaba, bueno, se reengancharon con los videos. Eso es estar pensando en los estudiantes. Y eso no quiere decir que uno le facilita, nada más como en el sentido de, y bueno, vos le das todos los gustos, haces todo fácil. Me parece que cuando uno habla de puentes cognitivos, como se habla del constructivismo, es partir un poco de lo que saben, de lo que les gusta, para ir llevándolos a los terrenos más complejos, más desconocidos, ¿sí? Sí, Y también es parte de reconocer que hay nuevas formas de acercarse a los conocimientos. Hoy por hoy me parece que es parte del desafío bueno, uno de los desafíos con los que nos encontramos, ¿no? En estas nuevas juventudes. Em, Creo que está buenísimo esto de poder pensar cómo ellos se acercan a esos saberes y cómo van construyéndolos, ¿no? Que quizás de la forma en que nosotros fuimos formados era otra y en otro momento y en otro mundo. Eh, que bueno, que también está bueno ir considerando esto, ¿no? Para poder justamente acompañar esa formación y no necesariamente, como decía Maite, esto es parte de un inicio también, ¿no? Hay todo un montón de otras materias, un montón de otras cuestiones que siguen en la tecnicatura en segundo año, que digo, también se puede ir construyendo, digamos, otras prácticas y otros modos de aprender. Pero sí me parece que partir por lo menos de lo familiar está bueno como para eh, claro, si no, dar nos bienvenida a matamos. estos primeros
Los Dios. matamos y Sí. nadie llega ni al segundo mes de cursada. Uno de Sí, los tal cual. objetivos de la educación superior tiene que ver con los ingresantes, ¿no? De cómo le damos, cómo colaboramos con Sí, la una alfabetización bienvenida. académica, por ejemplo, porque Ujú. es un cambio muy grande. Muchos terminaron el Sí, y secundario el año también, anterior, pero otros no. Y por ahí están como les cuesta realmente. Eh, sí, y otra de las cuestiones que también hablábamos acerca de las prácticas de evaluación es que son prácticas sociales, que no todos están acostumbrados a determinadas formas de ser evaluados, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones que yo comentaba, que nos pasó mucho en pandemia, porque fue como novedoso en ese momento, era que quizás en algunos cursos no conocían los múltiple choice y que tenían un tiempo X y que era a dónde tenían que ir hacer clic, a dónde tenían que mandar el formulario, ¿no? Bueno, entonces esa práctica específica, que para algunos era novedosa, se sugería que tengan una práctica previa, es decir, que hagan un ejercicio práctico previo para que al momento de ser evaluados no se sume la presión de estoy haciendo algo distinto de lo que hago siempre, ¿no? Eso sucede también en todos los tipos de evaluación que uno, como decíamos, ¿no? Que están socialmente vistos desde el miedo, ¿no? Desde el temor de, uy, voy a desaprobar, o esto cómo es, eh, ¿no? Como que hay una cuestión social también que con una carga respecto de la evaluación que hay que deconstruir, pero construir desde otro lugar, ¿no? Como, bueno, ir quitándole un poco de, bueno, esto es un multiple choice, de esta forma se puede realizar, esto tiene un tiempo, esta es la práctica de esta herramienta, ¿no? Como presentar la herramienta y que la herramienta no sea un obstáculo, porque si no, ahí es donde la tecnología termina siendo, en vez de ayudarnos, nos termina complicando, ¿no? Porque es algo que no se conoce. Y en ese sentido decíamos de poder guardar coherencia entre las formas que enseñamos y las formas que evaluamos. Creo que eso también parece una obviedad, pero a veces sucede que queremos innovar al momento de evaluar y quizás la clase fue o los encuentros fueron de otra manera. Entonces, digo, para nuestros estudiantes, pensar en lo que le pasa al estudiante al momento de realizar esa actividad o esa evaluación o esa tarea, también es importante, porque digo, si es algo que ya hizo, si que venimos construyendo en la cursada o no, para bueno, justamente para no descolocarlo y que quede como una práctica que no está situada, ¿no? En el marco de una propuesta específica. Em, y lo mismo, volviendo un poco a la planificación, nosotros cuando pensamos las actividades las pensamos en función de los objetivos y de los objetivos específicos de cada tema o de cada unidad que quiero trabajar. Volver sobre los objetivos me permite como de alguna manera tener como la brújula un poquito más clara de hacia dónde, ¿no? Bueno, ¿para qué voy a pedir esta actividad? ¿Cuál será la mejor herramienta para este objetivo? ¿Cuál será la mejor herramienta para este grupo? En ese sentido también digo, como decía la compañera, bueno, con los videos vamos bien. Bueno, genial. O sea, poder pensar ese tipo de prácticas, ¿no? De cómo me acerco, qué cosas me funcionan y qué cosas no. eh, Está bueno para ir diseñando en términos profesionales esa ruta o ese camino de esta trayectoria. Creo que en eso también, digo, somos unos artesanos, ¿no? En esto Sin de duda. diseñar sobre la marcha, porque uno puede tener una planificación a principio de año, pero después en el contacto con los grupos uno se va dando cuenta de distintas formas y de distintas estrategias que puede ir eh, cambiando en función de las necesidades de esos grupos. Eso también digo, estoy spoileando todos los encuentros, pero todo lo que ya se habló. Pero me parece que tiene que ver con todos estos saberes que estuvimos abordando en cada uno de estos encuentros que la verdad que son súper necesarios, ¿no? Darnos el tiempo de poder pensar, bueno, qué características o cómo puedo abordar a este grupo y qué cuestiones puedo darle como una singularidad a mi propuesta, ¿no? Como decías, Maite, esto de poder pensar en el proceso
no como un estándar, sino como, bueno, hay un montón de personas y que cada una tiene también su propia historia detrás de ese aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sobre Creo todo esto que en términos de, como decimos, de artesano, porque por ahí cada grupo tiene como un desafío distinto y no ser, o sea, somos responsables, pero tampoco atacarnos permanentemente, porque no es algo tan exacto el 2 más 2 4, que a veces una tarea que nos parece perfecta no da resultado. Bueno, rápidamente, como decíamos, por eso la planificación es la suma de borradores. Bueno, listo, la cambiamos, la sacamos, ¿sí? Pero sí ser consecuente fundamentalmente con esto de los objetivos, bueno, a ver qué quiero lograr, pero no el desarrollo de contenidos como la suma de los contenidos del plan de estudios, como que estamos por el, listando, del uno pasamos al 2, del 2 al 3, sino que también hay habilidades que nosotros podemos enseñar, o esto de enseñar a aprender, ¿no? Esto de las pruebas que decía Carolina. Podemos trabajar el desarrollo de algunas habilidades. A ver, de pronto eh, queremos que interpreten algo. Entonces, bueno, la prueba, el examen o la actividad está en relación a eso, del análisis, a la jerarquización, distintas habilidades que suponen otras acciones, que no es solo lo memorístico, sino por ahí, qué sé yo, ordenar, jerarquizar, priorizar, fundamentar, y sobre todo lo que es toma de decisiones, porque si estamos formando, ¿sí?, a personas que por ahí las situaciones donde se van a encontrar en una alcaldía, en una unidad penitenciaria, no es algo tan exacto y cada día se toma como algo nuevo que no saben qué va a pasar. Y yo de pronto siempre las actividades son, hago una cosa porque saben que va a pasar otra. La verdad es que nosotros también, a partir de esto de la evaluación, no solo como enseñanza, sino como aprendizaje, pero también como evidencia de lo que están haciendo, está bueno también que ellos se encuentren con algunos desafíos. No esta maldad de decir, bueno, siempre tomo un examen de una manera y de pronto me largo con esto, pero también sí por ahí usarlo como un momento de decir, bueno, a ver, los voy a sorprender, a ver cómo reaccionan. Pero bueno, sabiendo que puede pasar eso, porque una prueba de opciones múltiples no es algo sencillo, y si la vamos complejizando, donde le decimos, mira que si agarrás la moneda, te juega en contra, porque si vos tiraste la moneda y tomás una opción que no corresponde, el punto va hacia abajo, no hacia arriba. Entonces lo vas como aterrorizando. Está bien, vamos a tener distintos resultados, pero entender que eso provoca determinadas cosas, ¿sí?, en los estudiantes, que por momentos está bueno, porque no queremos gente que estén como en mecánica, ¿sí?, en el ensayo de error. Si hago esto, sé que van a hacer lo otro. También está bueno esto de proponer desafíos, ¿sí? Eso es lo que tiene la evaluación y eso es lo que tenemos nosotros, como usando el término de Carolina, ¿no?, esto de los artesanos, de la alquimia, ¿no?, de tomar un poco acá, un poco allá, con cada grupo, porque para eso es fundamental, e insistimos tanto en los conceptos, ¿no?, lo que significa evaluar, como la recolección de datos para la toma de decisiones, y después lo que es calificar, como ubicar o asignar un valor a eso. Y fundamentalmente que lo conozcan, que lo sepan, que los estudiantes estén al corriente, y no esperar 2 meses para decirlo, porque la devolución de eso hace que ellos puedan mejorar, puedan o leer más o mirar nuevamente el video, darles esa posibilidad. Es lo que le llamamos en la evaluación ese feedback o esa retroalimentación formativa. Entonces, bueno, ¿cómo utilizamos lo informático para eso? Bueno, hoy la compañera decía, bueno, cliqueo, el que no me entregó, se lo devuelvo, pero eso que sea rápido, inmediato. Por eso está bueno, insisto, y como hoy también lo dijimos, algo simple, porque nos complejizamos y por ahí llegamos de los 10 grupos a hacerlo en 2. Los otros 8 los dejamos ahí colgados porque no nos dio. O sea, estábamos tan entusiastas, la vara tan alta para hacerlo y no llegamos. Entonces, algo posible también como docentes. ¿Eh? sí, en eso también pensaba, ¿no? En esto de en qué momentos ofrecer devoluciones grupales y en qué momentos ofrecer Sí, devoluciones está bueno. individuales, como para no saturarse en cuanto a esto de que estamos evaluando todo el tiempo, pero a la vez sí ofrecemos una devolución. No es que la información la tienen, digamos, sí, para en algunos momentos
cada uno tendrá que ver qué de esa devolución le corresponde y en otros momentos va a tener su devolución puntual, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de los foros, yo tomo el caso del foro que es como en donde a veces te pasa que tenés un montón de intervenciones y cuesta quizás un poquito más ponerse a contestar uno a uno. En esos casos, a veces un audio puede ser una buena devolución. Luego de haber leído todo, se puede hacer como una sistematización de temas comunes, puntos comunes o puntos a mejorar en general, ¿sí? Y pensar esos pequeños tips para la devolución es clave, porque es la información que ellos van a tener, como decíamos en el encuentro pasado, las pistas que van a tener para mejorar. Hacia eso apuntamos en esto de la evaluación como proceso formativo. Bueno, no sé si te parece que comparta Sí, dale, dale. el... Yo ya dejé compartir pantalla, ahora viene la otra parte. Está Mercedes por ahí, me parece. No la saludamos, pero... Hola, Mercedes, Buenas, ¿cómo andan? ¿cómo estás? Bien, con algunos problemas de conexión, por eso a veces apago la cámara, No hay problema. pero la estoy escuchando atentamente. Sí, sí. Estás muteada, Caro, ¿eh? Que no puedo compartir pantalla para Bueno. compartirles la votación en vivo. Ah, ¿querés que te A pase? ver, Pará, no, te pongo como... Te paso poneme el... como co-anfitriona, si no. Sí, sí, ahí está. Esperen un cachito. Antes de votar, esperen así, les muestro cómo se ve. en- Acá está, necesito. Presentación. A ver si ahora me dijo. Bueno, tranquila, Carolina, esto es así. En realidad es como en streaming Ahí todo. está, ahí Ahí está. va, ahí va. Bueno, acá lo que les estamos compartiendo con Maite em, un poco es una encuesta, sería, ¿no? En función de cuáles son los desafíos que ustedes consideran que pueden, cuáles son los mayores desafíos que pueden tener en el rol de mediadores pedagógicos, ¿no? En esto de, bueno, lo que fuimos trabajando en los distintos encuentros. En esta votación aparece el diseñar la planificación como un gran desafío, ¿no? Esto de pensar, bueno, ¿cuál va a ser mi propuesta? ¿Cómo la planifico? ¿Cómo la organizo? El uso apropiado de las herramientas tecnológicas, ¿no? Que puede ser también otro gran desafío. O sea, yo puedo tener esa planificación eh, pensada, pero para lo que era una clase quizás presencial, y bueno, ahora cómo hago para mediar con las tecnologías. La evaluación en términos formativos, ¿no? Esto de, bueno, está bien, pienso en la evaluación a lo largo del proceso. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo lo incorporo a mi propuesta, ¿no? ¿En qué momentos voy construyendo ese tipo de evaluación? Y también otro de los puntos que también se fueron trabajando en estos encuentros, puntualmente en el primero, la reflexión en la práctica acerca de los diagnósticos grupales. Cómo construyo ese diagnóstico grupal y cómo eso me permite tomar decisiones pedagógicas a la hora de, bueno, hoy surgió, ¿no? Respecto a un recurso, pero puede ser en general, ¿no? Como, bueno, cómo aprenden, cómo acceden a la propuesta y demás, los distintos grupos. Así que bueno, cada uno sabrá en qué cuestiones cree que es un mayor desafío y la idea es que puedan votar, así vamos viendo en qué hacer foco, ¿no? En estos encuentros. Un poco ya lo fuimos charlando, pero bueno, queríamos compartirles esta herramienta también como un disparador. ¿Pueden entrar?
Esto es como la votación de Gran Hermano, ¿viste? Que Minuto a estamos minuto. en vivo. Está bueno. Mira cómo va cambiando. Si miran en la parte de abajo, hay un muñequito que te va diciendo las respuestas, la cantidad de respuestas que se reciben. Bien. Bueno, ahí aparece, ¿no? Como aparecen 6 respuestas. Esta herramienta es la misma página que estuvimos abordando el encuentro pasado sobre lo que era la nube de palabras. Esto es una encuesta con el diseño de barras que te permite verlo en vivo. Em, Puede ser en vivo o no, esto cada uno, como les decía la otra vez, pueden usarlo en un sincrónico o pueden hacer la votación asincrónica y después compartir los resultados, que también te permite hacer eso. Pero bueno, es una herramienta que puede usarse como para cerrar un tema o compartir algunas conclusiones, o bien como un disparador en el inicio de una clase también, ¿no? Como, bueno, estos 3 o estos 4 son los grandes ejes a abordar. ¿En qué cosas creen ustedes que tendrían que, no sé, desarrollar tal cosa? Bueno, uno pueden ir votando. Y lo que tiene esto que es como muy interactivo, ¿sí? Uno puede ir viendo, bueno, a ver qué votó, cuántos votaron, cuál ganó, ¿no? Claro, está Eh, bueno. y después en eso uno puede como hacer foco en cada uno de los temas. Nada, es una herramienta que te permite jugar un rato y a la vez ir retomando los ejes que uno quisiera trabajar, ¿sí? Además que la Eh, responsabilidad también está como compartida, Carolina, porque sí, parecería ser como siempre, ¿no? Que el profesor tiene el saber absoluto y es el que brinda el análisis único y valedero. Y acá todos podemos estar mirando y además sacando algunas conclusiones de por qué, bueno, fue variando. Y fíjense que lo que empezó siendo la parte de la evaluación formativa terminó como el tope máximo de mayores conflictos las herramientas tecnológicas. Entonces pueden mm, hipotetizar los compañeros también, es decir, la verdad que está sí. muy bueno, está muy interesante como disparador, ¿sí? Sí, bueno, un poco la idea era compartirles la herramienta también y mostrarles un posible uso en esto que estamos hablando, eh, y que, bueno, ustedes también pueden proponer ese juego en sus clases pueden ser con ejes temáticos o pueden ser con cuestiones que ustedes quieran eh, poner a discusión en cuanto a una votación en vivo. Fíjense que no lleva mucho tiempo. Lo único que sí sucede es que tenés como que abrirlo en otro lado y eso por ahí puede llevar un poquitito más de demora, pero bueno, eh, nada, eso es lo único. No, pero también estas cuestiones de elegí eso, pero ¿por qué elegí eso? Claro, Hacerme sí, cargo, fundamentar la respuesta. Muchas veces, ¿qué pusiste vos? ¿Qué pusiste vos? Ah, bueno, yo, no es así. O sea, ¿por qué elijo y qué razón tengo para eso? Argumentar, o sea, la capacidad de argumentación es sumamente compleja, porque sí, exige, son procesos superiores del pensamiento. ¿Eh? en este caso llega al 50% el uso apropiado de las herramientas tecnológicas como mayor desafío. Claro. Sí, ahí se veía. Empezó siendo la evaluación formativa y después terminó lo de las herramientas. Sí, que por ahí es lo que más desconocemos también, ¿no? Cuando uno le destina tiempo y lo conoce, eh, como que se enamora, se engancha, pero la verdad es que lleva tiempo pensarlo, programarlo. Y esto de la experticia, si bien los docentes no somos los únicos que sabemos todo, realmente uno tiene que tener cierto dominio de las tareas y la experticia. Entonces, eso también exige un entrenamiento previo por fuera, tiempo, y no es tan simple. Así que tiene cierta lógica esa respuesta, me parece. Ah, me siento identificada ahí, inclusive Sí, como por ahí docente. lo que compartíamos en los encuentros, sobre todo en el primero, era esto de
bueno, quizás hay herramientas que no conozco, pero ir como probando de a poco en algunas cuestiones que uno se sienta más seguro, ¿no? Claro, No ir con todo, eh, como enamorarse de la herramienta por la herramienta en sí, sino ir como probando quizás en un ejercicio práctico o quizás más en el diseño del aula, ¿no? Como prestar atención en cómo la infografía también me puede dar ciertas pistas de por dónde ir o en qué unidad estamos trabajando, o incluso contemplar distintos tipos de lenguaje, ya sea trabajar con imágenes, con videos, con audios, ¿no? Como eso también, en uno de los encuentros mencionaban que los audios tienen menor carga en cuanto a la plataforma y que gastaban menos datos y que eso también era algo que les funcionaba. Eh, Digo, cómo eso también puede ir jugando en mi propuesta a la hora de elegir determinadas herramientas y descartar otras, ¿no? Pero sí saber que existen y que, bueno, en otro momento quizás que tenga tiempo voy a probar a ver de qué se trata esto, ¿no? Como saber que está ahí disponible y bueno, tienen ahí a mano también un tutorial o si quieren ver qué tipo de estrategia utilizar y con qué herramienta, hasta pueden diseñar algún juego y demás. Digo, hay algunas plataformas que son más complejas y otras que son más sencillas. En ese sentido, quedan compartidas, digamos, las herramientas o los sitios, lo mismo que la construcción de instrumentos de evaluación, la construcción de las rúbricas y demás. Si bien hay plataformas que son sencillas de usar en cuanto a lo tecnológico, por ejemplo, un Canva es bastante intuitivo de utilizar una plantilla de Canva. Ahora, lo complejo de armar una plantilla, una rúbrica, es la claridad de los criterios con los que voy a evaluar determinada tarea. Digo, eso no me lo va a dar Canva. Claramente es un saber pedagógico que lo manejamos nosotros y es nuestra claridad, digamos, en términos didácticos de, bueno, ¿qué es lo que voy a mirar de esto que estoy pidiendo? Y en qué niveles puedo ofrecer, digamos, distintos tipos de devoluciones, ¿no? Por eso estas capacitaciones fueron de la mano, porque la herramienta tecnológica en sí misma no nos garantiza eh, un proceso de aprendizaje ni un proceso de enseñanza que sean exitosos, sino que es un medio. Después, lo que cada profe pueda apropiarse o no, digamos, de ese tipo de herramienta o el uso que genere, va a depender de cada uno. sí, sí, no, no dejan de ser la significación de un recurso, justamente. El recurso es un apoyo, una apoyatura para el docente, pero también para el estudiante. Sí, ahora, si hacemos foco y objetivo solamente en el recurso, que podrá ser alguna que otra clase. Bueno, se lo presentamos, le enseñamos, pero volvemos a lo clásico de la planificación. A ver, ¿por dónde arranco? Por el objetivo. ¿A dónde apunto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Quiero que logren mis estudiantes. Entonces, bueno, esta vez voy a utilizar este recurso. La próxima vez utilizaré el otro, porque esa variabilidad también aporta nuevos desafíos a los estudiantes, ¿sí? Y, y aporta cierta como estimulación, ¿no? Como cierto enganche, entre comillas, de que no hacemos siempre lo mismo. Pero bueno, claramente cuando tenemos ese déficit, no podemos usar todo. Entonces más vale manejar, no sé, Carolina, ¿qué opinas? Dos o tres y vamos sumando cada año, ¿no? Y nos vamos sintiendo cómodos y a su vez no, lo manejamos tranquilos en una clase, que lo podemos dominar, ¿sí? Y que podemos estar pensando más en las preguntas que nos pueden formular Sí, en que la que si herramienta pasé en bien sí. el Canva, no lo pasé bien, o sea, la Sí, verdad, tal cual. hay que ser Sí, prácticos. Entonces, sí, si no lo sí, sí. sabemos, lo tenemos que asumir porque no somos la generación que nacimos con eso. Entonces, bueno, lo vamos trabajando, lo vamos apropiando en forma progresiva, ni cerrarnos y quedarnos con el cuadernito, ni toda la tecnología como si fuese lo único y nada más. Que haya un avance Sí, progresivo. para mí esto que decís es clave, ¿no? Es poder ir generando como la propia confianza en el manejo de Claro, determinadas herramientas, ir de a poquito. Em, bueno, no sí. sé, nos gustaría escucharlos a ustedes, digamos, en
en este tiempo que nos queda como para que nos compartan qué les parecieron los encuentros, o más allá de esto de los desafíos, ¿no? Que aparece un poco ahí como la cuestión tecnológica como uno de los mayores desafíos. Bueno, también apareció la evaluación y la planificación como dos puntas también a tener en cuenta, ¿no? En estos desafíos. ¿Cómo planificamos en estos escenarios también innovadores o desafiantes para nosotros? Sí, o alguna reflexión que quieran dejar acá, ¿no? Ya se en los últimos minutos, nos quedan 29 minutos, casi 28 del día. Para ser puntuales, la didáctica tiene eso, el tiempo tiene que ser muy, muy puntual. Así que bueno, les abrimos el micrófono una vez más. Bueno, no, una cosita, nada más. Lo cierto es que tuvo mucha congruencia y continuidad los encuentros, eso estuvo bueno. Y en cada uno de los encuentros, independientemente de los aspectos teóricos que hayas podido dar vos, Maite, tienen un correlato con lo que estuvo trabajando Carolina. Quienes ya hicimos algunas capacitaciones con Carolina, le encontramos una vueltita a esto, y es que vos podés usar las herramientas, saber usar las herramientas del Moodle, pero por ahí, de tanto pensar las herramientas o tratando de ser innovadores, uno pierde la mirada en la planificación, en lo que quiere enseñar, en cómo quiere enseñar, si realmente el impacto va a ser el que yo quiero, o por el solo uso de usar las tecnologías, ese impacto se ve modificado o tergiversado de alguna manera. O sea, a mí personalmente me llenó más el bocho de cosas, entonces ahora tengo que ordenar bastante más, pero siempre para mejorar. Y por otro lado, nada, animarse a usarlas, como decían ustedes, y a lo seguro sí, pero siempre innovando, con la mira en ir incorporando herramientas, porque aparte están bárbaras. Nosotros hoy, por una necesidad, no nada más que en la pandemia en su momento, sino por una necesidad institucional y por la cantidad de gente que tenemos para capacitar en el servicio, es la herramienta. Si no tuviéramos esto, nosotros no podríamos llegar. Ayer viajamos a Junín y a Mercedes a hacer una evaluación en territorio, de impacto en territorio, que es lo que venimos haciendo siempre viajando, y la gente que antes te decía, no, Moodle, Zoom, no, no me gusta, a mí lo presencial, y están fascinados, sobre todo la gente del interior. Claro. Y eso que tienen todavía dificultades, bueno, de conectividad ni te digo en los lugares de trabajo, Claro. pero también de uso de las plataformas. Ahora, si el docente maneja la plataforma y sobre lo seguro, sobre las herramientas seguras que sabe manejar y les puede asesorar, es un golazo. La gente del interior está muy, muy conforme con las capacitaciones y el uso de plataforma. Porque allanamos un montón de caminos, sobre todo acercamos distancias. Y lo Claro. vemos en territorio. Bien, bien. Buenísimo. Gracias, Mercedes. De nada. Diana, ahí no sé si tenés la mano levantada por casualidad o querés Sí, hablar. la levanté. Muy Bueno, bien. voy a contestar a lo que dijo Micha. Después de mi niño golpeando, así que por la... me ha pasado eso que dice Mecha de la gente del interior en los cursos de sargentos, más que llegamos como al interior y nada, me llegaban mails agradeciéndome la capacitación, porque por ahí ellos se tenían que trasladar a La Plata, el viaje, entonces de las guardias, muchos faltaban, así que me han agradecido eso en las capacitaciones. Y por otro lado, quería comentar yo la capacitación, porque en el caso de mi materia, pasó de ser anual a ser cuatrimestral. Bueno, hubo como un montón de recorte en la materia, y como que me descolocó un poco eso de cómo plantearme yo como docente el año que la materia se había recortado un montón. Y justamente puse la evaluación al final de la cursada. Entonces eso como que me lo estoy replanteando ahora, cómo ir evaluando en el cuatrimestre, así que me cambió como todo el panorama, el curso, decir, bueno, no, hay que cambiar la evaluación, ponerla en el cuatrimestre, y soy de la típica que, uy, una clase menos porque tengo que evaluar también. Entonces es como que me cambió un poco el panorama. Así que las escuchaba de fondo y digo, uy, no, estoy
Estoy haciendo todo mal, decía a ver por un momento, digo, bueno, pero sí, es como que entré en crisis. Así que, bueno, nada, me llevo cosas para pensar. Bueno, qué bueno, Diana. No, y esto que decís, que bueno, te agradezco la sinceridad, pero que nos ha pasado en algún momento, porque uno la verdad es que quiere hacer las cosas lo mejor posible y sentís como que eso es una pérdida de tiempo y en realidad no lo es. Y sí, habrás tenido que tirar la planificación del anual y hacer una nueva prácticamente, eso seguro. Pero bueno, gracias por tu aporte. Sí, totalmente, tuve que cambiar todo, pero bueno, Claro, no de nada. sí, sí. Bien, Bueno, tomo la palabra. bueno, Eh, Primero, gracias a las dos. Yo ya había hecho anteriormente una capacitación con Carolina, había quedado súper fascinada, ella con sus plataformas, la tecnología y las herramientas, que están buenísimas, pero es muy cierto esto de saber utilizarlas, ¿no? Ver en qué momento, si en un inicio como un disparador, si en el medio de la clase como para medir, si a lo último, eso me parece que no es un dato menor. Maite, quedé encantada con vos, sos divina, la forma de transmitir que has tenido, muy cálida, muy humana, muy realista, que no es un dato menor. Me parece que está bueno siempre reflexionar acerca de todo, ¿no? Desde el diagnóstico de grupo, de entender a quién tenemos enfrente, hasta cómo evaluamos, ¿no? Si somos coherentes entre cómo planificamos y cómo lo llevamos adelante, la importancia de la retroalimentación, de la devolución, ¿no? Darnos un tiempo para eso, entender que es parte del proceso, como para que la planificación tiene que ser dinámica. Hoy sí, por hoy los grupos son muy diversos, hay temáticas con los que los pibes se enganchan mucho más porque las sienten más cercanas y otras que les parecen muy lejanas, entonces uno tiene que buscar también ahí la estrategia de acercarlos, entendiendo que es una tecnicatura y que el día de mañana ellos se tienen que llevar una caja de herramientas para ponerlas en práctica en ámbitos que hoy por hoy son difíciles. Eh, y que no hay recetas, esto es como la educación, ¿no? Uno puede totalmente. intentar que ellos aprendan, ¿no? Y uno intentar transmitirles la complejidad del escenario, pero la importancia también de reforzar el trabajo en equipo, esto que también me permite acercarme a otros docentes, esto de la virtualidad también ha hecho que nosotros perdamos el contacto entre nosotros. Sí, Creo es verdad. que es una forma de aproximarnos también entre nosotros que no es menor, porque muchos estamos con los mismos grupos y ni siquiera nos conocemos, entonces me parece sumamente importante y también la posibilidad que nos han dado, porque yo creo que me perdí una clase, pero la pude ver después, la pude rescatar ahí y la pude ver en otro momento, entonces no perdí la continuidad y eso la verdad que está buenísimo. Así que agradecerle a las dos por toda la onda que le han puesto y obvio que me llevo un montón de cosas. Material bibliográfico nuevo que no es menor, así que nada, eternamente agradecida. Bueno, muchas gracias. Yo decir una sola cosa, Dale. perdón, no sé si María antes iba a hablar, súper sintético. Además de las herramientas que nos brindaron y en mi caso me ayudaron a reflexionar, esto que dijo Jorgelina no es un dato menor. Poder ver las clases fuera del horario estipulado, cuando a veces a uno se le complica un poco asistir, eso me pareció genial para poder completar el curso y además que sea en línea, porque si no, a veces trasladarnos hasta la escuela de cadetes no siempre es posible y esto es va a implicar un mayor acercamiento, ¿no? con la temática, naturalmente, porque podemos acceder más fácilmente. Eso es todo y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Qué bueno. Ahí sí. Bueno, me sumo Bueno, María. a los agradecimientos de Jorgelina, Marisa, Diana y lo mismo que ellas dijeron, la posibilidad de que toda la información quede en la plataforma
me parece fantástica que las clases queden. Yo la primera no pude estar en el horario y la pude ver igual. Eso, y que lo podamos seguir consultando, porque si no entendí mal, o sea, iba a quedar ahí y lo íbamos a poder seguir Sí. consultando, o tomar ese espacio, creo que también lo habían explicado así, como para poder plantear eventuales dudas y demás. Me parece de una ayuda y un apoyo a la tarea docente fantástica de parte del instituto. Lo mismo la capacitación y el nivel de la capacitación. Me llevo muchas herramientas que desconocía por completo, que voy a empezar a implementar de a poquito. Pero bueno, nada, las explicaciones tanto teóricas como la parte práctica me parecieron excelentes. No había hecho antes una capacitación, así que nada, seré alumna, estudiante de las próximas que surjan, quedó agendada, ya quedó agendada. Pero bueno, agradecer esa posibilidad, tener la posibilidad de hacer este tipo de capacitaciones en el instituto y que todo quede a nuestra disposición en la plataforma. Nada, es fantástico. Es una gran oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y una de las cuestiones que más también nos atraviesan a nosotros cuando pensamos en estas propuestas tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, lo que nosotros les decimos o las y los invitamos a realizar, queremos que ustedes también lo vivan como estudiantes, ¿sí? Así como ustedes pueden agradecer hoy por hoy de tener un video disponible, que lo pueden ver en cualquier otro momento, también saber que a sus estudiantes también les pasa lo mismo, ¿no? Que quizás no se pueden conectar en ese momento y después lo pueden retomar y no pierden el hilo de lo que estaban trabajando. Fíjense lo que genera, ¿no? En este ida y vuelta y en esa secuenciación de encuentros y demás. Incluso a nosotros también nos pasaba, nos comunicamos, o sea, obviamente lo planificamos previo, pero más allá de eso nos comunicábamos y yo le decía a Maite, bueno, ya mañana veo tu video y sigo por los comentarios que estuvieron trabajando y no me era difícil como continuar a pesar de que yo no estuve en el Zoom. En ese momento sí había visto la grabación y podía de alguna manera eh, retomar sí, sus aportes y sus inquietudes, ¿no? Sobre lo que se iba trabajando en el encuentro anterior. Creo que está buenísimo. Les agradezco esta devolución y también esto de poder pensar el proceso, ¿no? De lo que les pasa a ustedes como estudiantes de este tipo de capacitaciones, lo que le pasa también a sus estudiantes en las propuestas que ustedes realizan, ¿no? Como, bueno, en qué momentos podemos proponer algo sincrónico y asincrónico a la vez, ¿no? Esto de, bueno, poder dejar los materiales disponibles y demás. Creo que está buenísimo poder pensarlo desde esos dos puntos de vista. Sí, sobre todo cómo recortar tanta información, porque uno por momentos quiere brindarles todo, no quedarse con nada, y a su vez uno piensa, pobre gente, no le podemos tirar la catarata de cosas, hay que recortar para que no salgan desesperados de acá a tirarse de cabeza a los libros o a la tecnología, sino un recorte que dé la posibilidad de alguna que otra pregunta y fundamentalmente en este último encuentro sí algo más de ida y vuelta, sobre todo para escuchar porque, como decía Carolina, si queremos que ustedes sean estudiantes, nosotros seguimos siendo docentes que queremos saber qué le pasa al otro, ¿no? Y esto de ponerlo como en valor de lo que pasó y también para nosotros ir modificando nuestra propia práctica, que es un poco, en definitiva, el quehacer docente, ¿no? Uno piensa, lo lleva a cabo y después evalúa cómo le fue para conseguir, bueno, nuevas prácticas venideras. Así que, bueno, agradecida al servicio, Mercedes, a todos ustedes, Carolina, mi compañera, que nos conocimos en estas oportunidades. Pero Sí, bueno, la verdad que un gustazo trabajar en equipo también, digo, porque me ha pasado de dar otras capacitaciones y es cierto que no es lo mismo cuando uno se focaliza quizás en la explicación de determinadas herramientas o en el foco más puesto en las cuestiones prácticas, que cuando uno puede complementar con el saber pedagógico y bueno, con la trayectoria que Maite tiene, ¿no? En cuanto a la experiencia y al expertise de todo el campo educativo. Fue súper rico también poder ser parte de estos encuentros. Así que también agradecerte, Maite,
por este equipo que se armó en estas capacitaciones, Sí, ahí en coordinación de Mercedes. La verdad que fue un placer para sí. mí porque siento que se nutrieron las dos partes, ¿no? Como que no queda lo tecnológico por fuera de lo pedagógico, que siempre es como mi gran lucha, ¿no? Que no se idealice lo tecnológico, sino que podamos ver el sentido de por qué utilizamos estos medios y para qué lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Desde nuestra propuesta pedagógica, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y bueno, quedamos disponibles obviamente para lo que necesiten. La verdad que en nombre de la dirección de institutos y en nombre mío como directora de carrera penitenciaria fue un hallazgo encontrar a Carolina ya hace un par de años y bueno, reencontrarnos con Maite en este momento. En este momento muy especial para nosotros como dirección de institutos y como dirección de carrera, donde estamos poniendo mucho la mirada en la práctica docente, donde queremos jerarquizar el rol de docente, pero desde el conocimiento, por lo tanto, tratamos de aportar herramientas. Se está cursando el tramo de formación docente a nivel superior en forma gratuita, con un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación, donde es con una modalidad híbrida. Nos parece bastante al alcance de las personas que trabajan en la institución y las que no, pero que están dando clase en la tecnicatura. Ya les digo, ir a territorio, como nos pasó ayer en Junín, en Mercedes, con gente de carne y hueso, sargentos, oficiales, suboficiales mayores, que muchos nunca han tenido capacitaciones y que tengan acceso, que el hecho de llenar un formulario para inscripción y tener que recibir mail y contestar mail y entrar a la plataforma, ya los pone en una situación que los jerarquiza, o que por lo menos que los visibiliza. Claro. Y el común de la gente nos ha dicho, por suerte, que han ido mejorando estos cursos. Al principio hacíamos agua y patito, las dos cosas, porque salimos como podíamos, como pudimos, pero con el desafío de ir mejorando, y hoy objetivamente nos dicen que hemos ido mejorando, nos falta pero años luz para seguir. Y este tipo de encuentro, ojalá lo pudieran aprovechar más gente. Ustedes han sido muy generosas en ofrecernos poder dejar colgado el material. Me consta, porque me metí en plataforma, que hay gente que lo está haciendo en forma sincrónica, que no puede estar por ahí en los encuentros ahora presenciales sincrónicos, pero sí que se mete en las actividades y baja el material y demás. Más de los que estamos conectados en este momento. A nosotros como servicio penitenciario, con 28.000 empleados, 60 unidades y 15 alcaldías, la verdad que no solo vino para quedarse, sino que tiene un montón y cantidad enorme de bondades este tipo de metodología híbrida. Siempre los encuentros presenciales a la gente les encanta, pero anda a decirle al de Barker que tiene que venir a La Plata una vez por semana a capacitarte, no lo hace. Nos cuesta ir a veces hasta el Instituto 6001 a esta hora. Bueno, nada. Para nosotros realmente es un hallazgo esta dupla, que va a seguir formando, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir pidiendo asesoramiento en un montón de cuestiones para mejorar como dirección de formación. Y a todos quienes hayan hecho este curso y a los que se puedan meter después en las clases, el agradecimiento por el compromiso y mi eslogan de siempre del no da lo mismo. No da lo mismo. Realmente no da lo mismo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.